otra vez a los que ya saludé. ¿Qué tal de semana? Me confirman, yo creo que ya se mira la pantalla. Sí, clase número Sí, se 2. puede ver. Sí, sabe. Súper. Pues aquí, arrancando otra semana, otra clase, ya tuvieron la segunda con Carlitos, entonces vamos a usar un poquito de lo que han visto con él para uno de los ejercicios. Ya saben que la mujer ochentera bailando en la pantalla significa que vamos a tratar de hacer ejercicios. Lo bueno es que ya están ya más en línea con las herramientas de la plataforma, entonces por ahí los voy a poder estar uniendo para hacer un poco de ejercicios en equipo, que se pueda pelotear y estarlo viendo también que no sea tanto solo individual. Entonces, la idea, pues son 4 clases y más que todo va a ser mucho que empecemos a ver ejercicios prácticos, ejercicios que han funcionado, que son campañas, ejercicios que son producto, y básicamente cómo todo se viene conceptualizando, cómo todo viene agarrando forma, muy en línea con lo que hablamos la primera clase, solo que hoy sí vamos a empezar como a desmenuzar un par de conceptos, a ver un par de ejemplos y como tratar de entender de dónde viene ese pensamiento, cómo se pudo haber llegado a esa noción, un par de casos también en los que sí he trabajado, entonces les puedo explicar un poquito más de cómo llegamos a ese concepto, cómo le dimos la vuelta a que la información tuviera esa forma. Y hoy empezamos con eso, a pensar, a ver como diferentes tipos de conceptos que hay, un par de ejercicios, y la idea es ya en la próxima clase como saber de dónde vamos a sacar la información, cómo deberíamos estar midiendo, y también por la gente que está no del lado de agencia, que no es del lado directamente, que hacen las campañas, tal vez son los que reciben la comunicación por parte de alguien más, un poquito de guía de cómo evaluar ese concepto, cómo evaluar cuando te traen una campaña, cuando te traen una idea, cómo poderle dar la vuelta o cómo poder decirle a quien está presentando si está o no en el camino que queremos como marca. Entonces, ya con eso, pues arrancamos clase número 2. Yo no hay cómo jalarlos para tener las cámaras puestas, así que no lo voy a estar viendo, así que de repente voy a parar para cuando tengamos que discutir algo. Para empezar, un poquito de la clase pasada, recordando qué es concepto creativo, que es básicamente lo que estamos desarrollando nosotros, pues es la forma en la que expresamos nuestro concepto de marca, es cómo demostramos que somos lo que decimos que somos, por más enredado que se oiga esto, es, en resumen, la forma en la que estamos demostrando que de verdad, si yo digo que soy una empresa comprometida con el medio ambiente, ¿cómo demuestro que de verdad soy una empresa comprometida con el medio ambiente? Si digo que soy una marca para jóvenes, ¿cómo demuestro que soy para jóvenes? Entonces, el concepto creativo siempre tiene que ir amarrado con lo que ya estamos diciendo que somos, con lo que de verdad representa nuestra marca y básicamente cómo lo estamos explorando. Entonces, cuando hablamos de conceptos, y es mucho también de lo que estuvimos viendo la vez pasada, hay ciertos conceptos, ciertas palabras, ciertas cosas, por así decirlo, que ya tenemos como más claro. Por ejemplo, con esos 3 conceptos. Si yo les digo, ¿qué piensan cuando hablo de fútbol? Cuando escuchan la palabra fútbol. Cerveza. Ok. Lo siento. No, está bien, va amarrado. Comida. Ya casi viernes. Yo siento que, perdona la palabrota que voy a decir, pero también pienso en gente vergueándose, peleando. También. Relajo, Sexo comida. Individual. Chupadero. Va. A pesar de que todos se fueron por alcohol y por gente, está bien, porque son parte de lo que va armando el ambiente del fútbol, el concepto de fútbol. Las barras bravas son parte ya intrínseca de que tengamos un partido. O sea, por eso
Por ejemplo, cuando regresó la pandemia y no había gente en los estadios, no se sentía como un partido real para mucha gente. Cuando hablamos de colegio, ¿de qué frases o qué conceptos que empiezan a amarrar con un colegio? Uniforme. Tarea. Juventud. La bichada. ¿Ok? Súper. ¿Y con un hotel? Vacaciones. Ok. ¿Dijiste motel o hotel? Perdón. Hotel, ahorita es con H, hotel. presupuesto. Ok. Muy bien. Pero, ok, si hablamos de un hotel y empezamos a describirlo, es como, por lo general vamos a decir, tiene una piscina, tiene una cama, tiene habitaciones, tiene balcones, tiene invitados, tiene áreas de descanso. Entonces, sabemos que lo vamos construyendo y dentro del imaginario que se haga independientemente cada uno de ustedes, van a ver muchas cosas en común, porque un hotel al final del día tiene una estructura, que era mucho de lo que hablábamos, por ejemplo, en el caso del museo la vez pasada. Entonces, cuando tenemos esas palabras, son conceptos o son formas que ya están muy estructurados, ya tienen una forma muy clara de cómo se desarrollan o cómo esperamos que sean. Entonces, es un concepto que fácil lo podemos determinar, que fácil podemos decir que tiene, que lo compone, cómo se arma, qué hay, quiénes están involucrados. Entonces, cuando tenemos conceptos como estos, de qué nos sirven o qué podemos hacer creativamente, podemos darle la vuelta un 100% a lo que ya es algo icónico de uno de los conceptos y transformarlo en un concepto completamente nuevo. Parte también de lo que hablábamos de que de repente, pues muchos conceptos están amarrados con estereotipos, con formas de pensar de ciertas culturas, y el conocer que ese concepto está hecho de tal forma nos permite también empezar a deconstruirlo. Un ejemplo que fue muy bueno, eso creo que es 2016, 17. ¿Qué pasaba? En Tailandia había muchos espacios, habían pocos espacios donde los niños, la juventud podía salir a divertirse, podía salir a jugar, o podía salir a hacer algún deporte, en ese caso fútbol, que era el más común. ¿Y qué pasaba? Que como no habían áreas donde divertirse, se estaban incrementando la violencia, la delincuencia, etcétera. ¿Y qué hicieron? Pues romper el paradigma, hasta cierto punto, romper el concepto de cómo es una cancha de fútbol. Una cancha de fútbol es rectangular, con sus 2 metas a cada lado, con un círculo en medio que delimita las áreas y todos los lados son parejos, etcétera, etcétera. ¿Qué hicieron? Dijeron, no, quitemos muchas de las partes que ya tiene un campo de fútbol, mantengamos lo esencial y empezás a contarlo de otra forma, empezás a darle vuelta y al final del día, si ven esto, sigue siendo un campo de fútbol porque cumple con, hay donde meter gol, hay donde llevar la pelota después de hacer un gol, hay fueras, hay un área delimitada. Entonces, ¿qué pasó? Agarraron el concepto, lo destruyeron, quedándose con los esenciales y dándole una nueva forma. Entonces, esto pasa, por ejemplo, ¿quién quiere describir una sandía? Es grande, verde y por dentro es hay roja y es esférica. ¿Ok? ¿Qué pasa si decimos, no, una sandía puede ser cuadrada? Es posible porque las cultivan en alguna parte del mundo, metiéndolas en una caja cuando están creciendo y adoptan esa forma. No sé si sean las sandías, sino que también creo que he visto melones. Melones, sandías que las hacen en forma de budas. Hay semilla anaranjada también de adentro. Pero ¿qué pasa? Sigue siendo
bajo nuestros conceptos generales de una sandía, en este caso, o de un campo de fútbol, pero empezamos a saber bajo qué normas podemos cambiarlas, qué podemos quitar, qué podemos dejar, pero sigue siendo una sandía. En este caso, sigue siendo un campo de fútbol. Entonces, cuando tenemos ese tipo de conceptos, es muy fácil de construirlos y hacer otras cosas. ¿Qué podemos hacer? Cosas que sean mucho más grandes. Es este caso, aquí sí ya empezamos a ver algo que pues es algo de marca, es algo de publicidad, pero parte del mismo principio de tomar un concepto básico, un concepto muy bien estructurado, que está muy delimitado, que todos entendemos, y volverlo algo completamente nuevo. Unos momentos después. Yo creo que ya lo ven otra vez, ¿cierto? Sí. Sí, ya se ve. Buenísimo. Hi, Erin. Hi. Okay, so I'm gonna just give you some actions to do, and just do the first thing that comes to mind. Show me what it looks like to run like a girl. Hair. Show me what it looks like to fight like a girl. Now throw like a girl. Aw. My name is Dakota, and I'm 10 years old. Show me what it looks like to run like a girl. Throw like a girl. Fight like a girl. What does it mean to you when I say run like a girl? It means run fast as you can. So do you think you just insulted your sister? No. I mean, yeah, insulted girls, but not my sister. Is like a girl a good thing? Actually, I don't know what it really, if it's a bad thing or a good thing. It sounds like a bad thing. It sounds like you're trying to humiliate someone. So when they're in that vulnerable time between 10 and 12, how do you think it affects them when somebody uses like a girl as an insult? I think it definitely drops their self-confidence and really puts them down, because during that time, they're already trying to figure themselves out. And when somebody says you hit like a girl, it's like, well, what does that mean? Because they think they're a strong person. It's kind of like telling them that they're weak and they're not as good as them. And what advice do you have to young girls who are told they run like a girl, kick like a girl, hit like a girl, swim like a girl? Keep doing it because it's working. If somebody else says that running like a girl or kicking like a girl or shooting like a girl is something that you shouldn't be doing, that's their problem. Because if you're still scoring and you're still getting to the ball in time and you're still being first, you're doing it right. It doesn't matter what they say. I mean, yes, I kick like a girl and I swim like a girl and I walk like a girl and I wake up in the morning like a girl because I am a girl. And that's not something that I should be ashamed of. So I'm gonna do it anyway. That's what they should do. If I asked you to run like a girl now, would you do it differently? I would run like myself. Would you like a chance to redo it? Why can't run like a girl also mean like a race? Ok, entonces, si se fijan, el concepto en ese caso es cambiar un concepto. Llámese el concepto de niña, el concepto de ser femenina, de que esto sea negativo y volverlo algo positivo. Pero todo eso viene o se puede dar cuando tenemos claro qué es el concepto que queremos romper. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, hagamos que los vaqueros sean valientes. Va, listo, pero los vaqueros ya son valientes, pero los vaqueros ya tienen esto, etcétera, etcétera.
Pues esa es la importancia luego de, vuelvo y repito, de conocer cómo se está desarrollando, cuáles son las asociaciones que ya están teniendo cierta palabra, cierto concepto. Por ejemplo, ahorita ustedes que hablamos de fútbol, ¿qué pasó? Mucho se fue al guaro y a la junta y a la joda. Entonces, por ahí también es como, ok, ¿cómo podemos limpiar ese concepto? ¿Cómo lo podemos transformar? ¿Cómo podemos hacer que vuelva a tratarse de la pelota y de los que están en la cancha, por decir algo? Entonces, la importancia de saber qué significado tiene para el público nuestro concepto que estamos trabajando. Ahora sí ya les voy a volver a presentar lo normal. Y luego hay otros conceptos. Hay otros conceptos y es un poquito más difícil de explicar, de decir, de cómo lo podemos dejar a la más mínima expresión. Entonces, por ejemplo, ¿con qué asocian o qué visualizan, qué imagen se les hace cuando hablamos de, empecemos por el más fácil tal vez, de pasión? ¿Qué se les viene a la mente? ¿Qué se les cruza? ¿Qué imagen aparece? El color rojo. Ajá. ¿Algún deporte o algún hobby? Ok. Bueno, a mí se me vino a la mente la película de Soul. Ok. Toca bastante ese tema acerca de la pasión. Súper. Cuando hablamos de honestidad, ¿qué imagen tienen? Algo transparente, un diamante, el agua. Ok, ¿alguien más? Ser genuino, ser real. Un juez. Ok. Y con alegría creo que es el que más podemos decir. ¿Qué empiezan a imaginarse? Coca-Cola. Ok. Juegos. Sonrisas. Niños jugando. El personaje que sale en Inside Out. Sushi. Color amarillo. Súper. Entonces, si se fijan, con el espectro de lista que pueden ir diciendo, que pueden irse armando, que pueden ir relacionando, va mucho más amarrado ya a experiencias, a creencias, a cosas muy personales, contrario con los otros tipos de conceptos que al final, pues ya sabemos que si me dibujan una pelota de fútbol, una pelota con cuadrícula blanco y negro, va a significar fútbol. Entonces, este otro tipo de conceptos empieza a extenderse más, incluso en ese ya salieron marcas dentro de las respuestas, ya empiezan a salir colores, ya empiezan a salir cosas más relacionadas, y es el tipo de concepto que empezamos a usar para construir nuevos proyectos, para empezar a construir nuevas frases y nuevas cosas más allá de, claro, hay los conceptos básicos como academia y como fútbol, pero cómo empezamos a usar este otro tipo de conceptos para crear mensajes de campaña, mensajes de marca y cualquier tipo de comunicación. Entonces, cuando vemos esto, es porque existen dos tipos de conceptos y son los concretos y los abstractos. Creo que está ahí bien marcado cuáles son los concretos, que son los primeros que vimos como fútbol, hotel y colegio. ¿Qué pasa? Son más físicos, por así decirlo, son cosas tangibles, son fáciles de explicar, son universales, son directos a lo que están hablando y muy al grano de qué estamos hablando. Entonces, por ejemplo, hablemos del concepto de árbol. ¿Cómo se imaginan un árbol? Súper grande, verde. Frondoso. Frondoso, alto. Con frutos. Viviendo en el bosque. Ok. Me cuentan si ven, creo que todavía se ve.
todavía. Mira. Entonces, disculpen la marca de agua en la siguiente imagen, pero era lo más apropiado que tenía. Cuando hablamos de árbol, independientemente de todo lo que pasó por sus mentes, tenía características muy comunes. Y podemos irle quitando las frutas, podemos quitarle lo frondoso, podemos quitarle que se vean las raíces, que se vean las ramas. Pero si es algo que tiene un tronco y verde arriba, muy probablemente todos saben que estamos hablando de un árbol. Pero incluso si agarramos entonces elementos que son de un árbol, que son fáciles de identificar, que ya todos sabemos, porque en el mundo físico lo hemos visto, porque no nos pueden decir que eso no es un árbol, incluso personajes como los de las películas, los de los cómics, sin saber de qué trata la película, sin saber qué tipo de personaje es, vemos que tiene elementos de un árbol, vemos que es al final un hombre árbol, un niño árbol, como quiera que lo querramos meter, pero tiene todas las características de ser un árbol. Entonces, un concepto concreto es así, es un concepto que no va a tener mayor cambio de una persona a otra, de una cultura a otra, sino que podemos quitarle todos los adornos, podemos quitarle las cosas extras que tiene y seguimos entendiéndolo, seguimos sabiendo de qué estamos hablando. Pero por el otro lado están los abstractos, y estos son los que suelen ser como compuestos de alguna forma, que por sí solos no significan nada, y es muy difícil que individualmente generen una imagen en nuestra mente, en nuestro imaginario. Por eso no es chistoso, pero es interesante. Por ejemplo, si pensamos de nuevo en el concepto de alegría, lo que nos imaginamos es una sonrisa. Nos estamos imaginando la cara feliz, nos estamos imaginando acciones derivadas de esos sentimientos. Es como querer describir un sentimiento sin darle algo físico, no vamos a poder. Entonces, los conceptos abstractos de lo que se amarran, de lo que se generan para poder hacerlo, es de esas representaciones gráficas que podemos atarles a todos los demás, a los que podemos decir, ok, eso significa alegría, porque ya sabemos que amarrado a ojos pequeños, a alguien abriendo las manos, a alguien brillante, a alguien que está saltando, que está feliz, lo estamos amarrando a, ese es el concepto de alegría. Entonces, de nuevo, los conceptos que empezamos a construir, tanto en mercadeo como en marca, tienen que ver con una combinación de conceptos abstractos que se agarran de otros que ya existen para poder darle forma, para poder hacer que signifiquen algo. Ya en un par de slides vamos a empezar a ver un par de ejercicios y vamos a poder como distinguir cómo están siendo amarrados estos. Entonces, ¿cómo se construyen los conceptos creativos? ¿Cómo es lo ideal para empezar a construirlos? ¿Cómo podemos decir cómo voy a contarlo diferente? ¿Cómo voy a resumir esa información en un concepto? Esto, yo le voy a ser sincero, no sé si existe bajo este nombre. Esa es la forma en la que yo trato de hacer la mayoría de campañas, en la que yo trato de generar la mayor cantidad de ideas. ¿Y de qué se trata? Pues básicamente es el diagrama de Venn, que no me lo inventé yo, sino que se lo inventó este matemático, que es John Venn, y sí, nos vamos a basar en un concepto matemático para poder explicar cómo crear ideas, porque es lo que tiene más sentido, es una forma, no quiero decir fácil, pero es amigable y es muy fácil agarrar camino con esto, de verdad. Creo que hacerlo de esta forma le va a permitir construir cosas sin tener que partir de cero, sino que va a tener una cierta lógica de cómo estamos trayendo las ideas nuevas. Entonces, ¿en qué consiste el diagrama de Venn? Básicamente, el diagrama de Venn
habla de dos unidades, dos conjuntos, llámesele conjunto 1 y conjunto 2, ahorita lo tengo como concepto, pero el conjunto 1 y el conjunto 2 comparten ciertos elementos y eso es el conjunto compartido que tienen en medio. Ahora, cuando lo extrapolamos y lo convertimos en una generación de ideas, nos sirve un montón para conceptualizar porque lo vamos inventando. Entonces, ¿a qué me refiero con inventarlo? Es el concepto 1, que puede ser un concepto de cualquiera de los dos formatos que vimos, y el concepto 2, que también puede ser de cualquiera de los dos tipos que vimos, ellos ya tienen ciertas asociaciones, ya tienen ciertas características de cada uno, ciertos subconceptos o cosas que los describen. Entonces, ¿qué vamos a hacer con los dos conceptos? Básicamente, los unimos y lo que queda en común, lo que está en medio, va a ser este nuevo concepto o esta ejecución o esta idea con la que vamos a salir. Obviamente no es que tengan elementos en común por orden natural, no es que siempre los van a tener. ¿Qué significa? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pretender cómo se vieran esos elementos si fueran comunes. Entonces, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos con el concepto 2, en este caso va a ser un hospital. Entonces, volvemos al inicio. ¿Qué se imaginan que tiene un hospital, aparte de lo que están viendo en la imagen? Doctores. Ajá. Camillas. Pacientes. Medicamentos, oxígeno. COVID. Una humanidad más cruda. Tiene muerte. Bajémoslo, chicos, a cosas físicas. Ah, ok. Batas de doctor. Comida de hospital. Ajá. Suero. Medicina. Una máquina de rayos X. Sí. Un estetoscopio. Mascarillas. Ok, súper. Entonces, si se fijan, es sacar un listado. Básicamente empiezan a decir, va, que yo voy a combinar el hospital con otro concepto, pero para saber qué forma va a agarrar, empiezo a tomar todo lo que es indispensable para que yo entienda que estoy en un hospital. O sea, si yo estoy en un cuarto en blanco y me van a poner 10 cosas, por ejemplo, tiene que haber un doctor. Eso ya te da una pauta de, ok, aquí es algo de salud. Hay una sala, hay sillas, porque hay que esperar. Hay enfermeras, hay medicina, hay una mesa para operar. Entonces, desde lo más básico, empezamos de cero. Siempre piensen, si están en un cuarto blanco, ¿cómo hago que alguien que acaba de entrar entienda a qué mundo entró? Entienda que esto es Harry Potter, que esto es un museo, que esto es fútbol, etc. ¿Cómo hago? ¿Cómo le empiezo a sumar elementos para que vayan construyendo ese concepto? Entonces, si ese es nuestro concepto 1 y nuestro concepto 2, por ejemplo, es Pokémon. Entonces, ¿qué pasa si empezamos a cruzar los conceptos y empezamos a decir, ok, es un hospital, pero es un hospital de Pokémon? Me estoy yendo por cosas que pueden ser sencillas, pero entonces, ¿qué pasa? De nuevo, me voy al cuarto blanco y digo, ¿qué tengo que ir teniendo en cada una? Paz, 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 paz. Y si combino esos dos conceptos, de repente aparezco y es como funciona, por ejemplo, un centro Pokémon, que por lo menos cuando yo jugué, yo vi la serie, y fue hace un rato, era tipo el hospital donde llevas a los Pokémones. Pero ¿qué tenías? ¿Cómo sabías que estabas en un hospital? Te ponen una enfermera, te ponen una doctora, la enfermera es un tipo de Pokémon, la medicina que te van a dar tiene cierta forma, hay esferas, bla, bla, bla. Entonces, yo no te tengo que decir el diagrama anterior para que le diga
¿qué es esto en el mundo Pokémon? O sea, todos vamos a cachar rápido que estamos hablando de un hospital de Pokémones. Entonces, así es como empezamos a desmenuzar y empezamos a unir dos tipos de conceptos. Vamos a ver, espero que veamos, si no se me corrió también el video, que es otro caso que está conceptualizado bajo una idea y le vamos a hacer al revés. Vamos a decir, ok, ¿de dónde parten y cuáles son los conceptos que están amarrando? A ver si corre. Unos momentos después. Y ahí creo que ya mirarían. In the Pacific Ocean, there is so much plastic, an area the size of France has formed. Governments have simply ignored it. So we found a way to ensure they couldn't, by turning the country-sized trash patch into an official country. Les trash eyes. To trash isles. A la isla de plástico. Introducing the Trash Isles. On World Oceans Day, the Plastic Oceans Foundation and LADBI submitted an application to the United Nations to recognize the Trash Isles as an official country, because under the laws of the UN, other countries are then obliged to clean it up. Declared the part of the ocean where all the trash is gathered, the plastic trash isles. Has the petition been received, and what's your take on I that? think it's a very innovative and creative way to bring attention to a problem that is often not seen. Having met the criteria to become a country, the Trash Isles began recruiting citizens online. In the first few weeks, we had more citizens than some countries. The Trash Isles had everything an official country needs: a currency called Deadly, a passport for new citizens, and a national flag. We even had big-name celebrities signing up. I think this is the first honorary citizenship I've had from any emerging nation. Thank you very much. Trash Isles citizenship. Trash Isles, Trash Isles. Some even took on official roles. I'm Jimmy Dench, the Trash House Queen. I'll be the best Secretary of Defense that I can. With over 200,000 citizens, 50 million video views, and 500 million people reached. The Trash Isles put the plastic problem firmly on the map. I will make reference to the Trash Isles from here on out. Ok, entonces. Vamos a desglosarlo así como teníamos el de Pokémon. Si el concepto común es las islas de basura, ¿qué consideran que es el concepto 1? Podría ser contaminación, si lo vemos de lo abstracto, no sé. No sé, contaminación, suciedad, sí, no sé, ese tipo de problemas. Ok. ¿Y el concepto 2? Quizás sea una república, un país, una nación reconocida mundialmente, bueno, por todos los otros países. Sí. Y es básicamente eso, es tu esfera 1, por así decirlo, va a ser el concepto de país, el concepto de nación. Y la esfera 2 es el concepto de contaminación, basura, y es tu problema. Entonces, cuando alguien dice, voy a hacer un país hecho de basura, ¿qué tiene que hacer? Empezar a combinar esas dos cosas. Entonces, si se fijan, por ejemplo, en medio, ¿qué tuviéramos? Tuviéramos un billete. No sé si alcanzaron a ver el detalle de los billetes. Sí, un pingüino con un plástico de los que vienen los six-packs. Exacto. Entonces, ¿cómo se llega a eso? ¿Cómo se llega a que decís,
Ah, va, listo. Sí, tengo que tener billete. Pero entonces venís y de nuevo agarrás el concepto de un billete. ¿Y qué tiene un billete de cualquier otro país? Ah, tiene a la gente que es importante, tiene sus paisajes, tiene lo que lo hace famoso en el mundo. Entonces, ¿qué va a ser todo eso de un país de la basura? Y es donde empiezan a darse esas combinaciones. Y claro, ahí ya tiene todo el sentido del mundo y es una forma, de nuevo, paso a paso, de cómo llegar a un concepto combinado, a un concepto mucho más grande que el de solo una isla. No sé si me explico con cómo va funcionando este método. Sí. Súper. Entonces, así es como, por ejemplo, vienen haciendo la parte de las islas basura. ¿Y qué pasa? De repente hay cosas como esa, que es un concepto dentro de otro concepto y otro concepto, y es todo simplemente va sumando porque, por ejemplo, resulta que una de las esferas no es solo país, sino que viene siendo una marca o es un juego. Son cosas que ya de por sí tienen otras características, tienen más cosas en común. Entonces tenés que adaptarte también a esas otras cosas que ya se están contando. Por ejemplo, eso nos sirve un montón para el desarrollo de productos. Cuando estamos conceptualizando acá, por ejemplo, Mario Kart ya tiene todo un mundo, ya tiene un montón de asociaciones, ya sabemos cómo funciona, ya sabemos qué colores es. Y por el otro lado, Monopoly también tenía sus reglas, también tenía su forma de jugar, también tenía sus medidas, era algo en el mundo físico, lo otro era virtual. Entonces, el entender que los dos conceptos van a empezar a cubrirse, que van a empezar a tener cosas en común, te da cosas como esa. Por ejemplo, ¿quién sabe cómo es el dinero? Obviamente en Monopoly hay dinero, pero en Mario Kart no vas a tener billetes, no vas a tener. Un camino pudo haber sido, bueno, hagamos billetes donde salen los personajes de Mario. Pero no, porque no es tan icónico y porque no es tan representativo del concepto Mario Kart o del concepto Mario. Entonces, en lugar de darte billetes, que te dan las clásicas monedas de Mario, porque sabes que de eso se trata el otro concepto. Entonces, cuando empezás a combinar esos dos conceptos es cuando es mucho más fácil y todo, de una u otra forma, sigue contando la historia, tanto de Monopoly como de Mario Kart, y no se está perdiendo ningún detalle de ningún concepto. ¿Qué puede pasar también? De repente, nosotros tuvimos este caso y esta ejecución que era básicamente que Salteca dijo, yo quiero estar en el mundo de gaming porque los chavos están jugando, porque de verdad pasan en el teléfono. ¿Y qué tengo que hacer? Traer todo lo que significa la marca que es Salteca, que es todas las tradiciones de Guatemala, todos los colores, la ciudad, etcétera. Tengo que traerlo a un mundo que también tiene sus propios códigos, que ya tiene toda su información y que tiene cierto funcionamiento. Entonces, ¿qué se hicieron? Se hicieron 2 videojuegos, uno cada año, donde tenías un saltacharcos, que es básicamente eso, ir saltando charcos en diferentes lugares de Guate, y el chancletazo de Rosita, que era como toda buena mamá y como toda buena chapina, regaña y se desquita tirando la chancla. Entonces, ¿qué pasa? Siguen siendo videojuegos, tenés niveles, tenés bonus, tenés puntos, pero lo estamos contando desde el lado de la marca. Creo que los 2 juegos todavía están en la App Store, si alguien se quiere aburrir con Rosita y con Quesalteca, pero ya no hay premios de Guaro, así que lo siento. Pero es un mundo que lo entendés fácilmente, que si vos lo estás jugando, decís, ok, esto es un videojuego de Rosita y sigue respetando las reglas. ¿Qué pasa? Cuando lo estás desarrollando, cuando lo estamos viendo, existe esto que es que el concepto también puede estar en la forma.
¿Y a qué voy con eso? De repente, nosotros podemos tener la historia y podemos tener que esto va a ser una universidad, esto va a ser una búsqueda del tesoro, etcétera, diferentes conceptos grandes, pero gráficamente y ejecucionalmente le agrega otro tono. Entonces yo también tengo que saber que la forma en cómo lo voy a contar ayuda o puede que no ayude a cómo tiene forma esto, cómo va a ir agarrando el camino o va a contar lo que yo quiero que cuente. Entonces, ahorita les cambio esta. Unos momentos después. Vamos a ver este que fue otro caso que hicimos acá en Guate. En solo unos pocos años, la Kia Sportage había pasado de esto a esto. Un diseño totalmente nuevo, gracias al trabajo de uno de los diseñadores de automóviles más reconocidos del mundo. La nueva Kia Sportage era una nave. Así que, para su lanzamiento en Guatemala, decidimos aterrizarla. Buenas tardes, Kia Retratos. Usando como cómplice un solo programa de radio, dimos la noticia y subimos el video a YouTube. Luego que fuera subido a las redes sociales, un video en el que un grupo de jóvenes ingresa a sus instalaciones para correr en automóvil sobre la pista donde diariamente aterrizan decenas de aviones provenientes de diversas partes del mundo. Al día siguiente, todo el país se había enterado que la nave había aterrizado. Se ha viralizado un video que muestra a dos jóvenes que violaron la seguridad de las instalaciones del aeropuerto. ¿Burló la seguridad del aeropuerto internacional Aurora? Un lugar que tendría que ser de total acceso restringido. Y hasta la zona de vigilancia y bajan el teléfono. Afirma que se analizan los videos. Pueden decidir hasta cancelar los vuelos por la falta de seguridad. Hemos hecho análisis de la información del video que fue viral en las redes sociales. El impacto de la noticia fue tan grande que muchos medios aseguraron que el aeropuerto permanecería cerrado. Así que unas horas después decidimos revelar cómo habíamos creado la idea. Más del 85% de los medios del país reprodujeron la noticia. La equivalencia publicitaria fue de 650% más de lo invertido en toda la campaña. Kia, the power to surprise. Mario, yo tengo una pregunta, perdón, si se puede. Dale, dale. Perdón, o no sé si vas a proyectar otro, no. Dale, vamos a hablar de ese ahorita, pero dale. Es que fíjate que yo llevé Kia y se me hace bien curioso que, o sea, la idea está súper buenísima por todo el awareness que creaste y toda la gente como diciendo qué pasaba, ¿verdad? Pero yo la pregunta que tengo quizás es como un poco más, no sé si la puedo hacer más personal. ¿Cómo fue que lograste vender eso? Porque cuando les intentás poner, al menos acá, cosas un poco más así, más como fuera pues de los típicos anuncios, del típico prim, del típico carrusel y cosas así, es bien difícil. ¿Me entendés? Porque, por ejemplo, esta noticia pudo haberse tomado como negativa, como la marca y el vandalismo, ¿vos me entendés? Pero no fue así. Entonces, mi pregunta es más que todo, ¿cómo fue que lograron pasar esa barrera? Quizás, y no sé si la puedes contestar también, cliente, porque sí es una idea súper chiva, pero es bastante como arriesgada. Está buenísima para el lanzamiento, pues, porque asumo que debe haber causado un revuelo entre la gente, incluso hasta la gente que quizás no era del público, pues, al que quería llegar. Ajá, entonces esa era como mi preguntita, sí, no sé si se puede responder. Solo, César, ¿qué pasó? Y después respondo todo. Bueno, yo quizás también, ¿dónde queda, por ejemplo, un poco lo de la ética? No sé si viene aquí este tema, porque al final es como replicar como un acto de vandalismo, ¿verdad? Y de romper un poco la seguridad
de un espacio que debería ser súper seguro. Esa por una parte. Y esta me recordó también a una campaña que creo que hizo Burger King, que le donaba a streamers en Twitch que tenían miles y miles de seguidores. Entonces, claro, ¿verdad? Cada vez que donas, que alguien dona, el streamer dice, muchas gracias y no sé qué, y menciona esa marca. Entonces, invirtiendo que una marca, no sé, $100 para un streamer, se ganó una mención y llegar a un montón de gente que estaba viendo esos streams y eso. Va. Yo creo que, a ver, sí, pueden ir un poco en línea. Y esa corriente o ese tipo de acciones tiene un nombre por ahí que algunos lo usan, que se llama hackvertising. Entonces, ¿de qué trata el hackvertising? Es básicamente hackear el sistema, es verle la cara a los medios, es ver cómo le jugás la vuelta a medios que cada vez están poniéndose más cerrados, más estrictos, y simplemente encontrar formas que no son las tradicionales o las correctas, las que ellos quieren para poder llegar al público. Con el caso de Kia, digamos que es fue un golpe de suerte, mucho apoyo del cliente. El gerente que estaba de mercadeo en ese entonces tomó la decisión casi que ejecutiva de decir, va, démosle, vamos con esto, porque sí, obviamente las cabezas más arriba iban a poner más trabas, iban a poner más cosas de cómo hacerlo. Y conceptualmente sí está bien lo que dice César, porque estábamos replicando un acto vandálico, estábamos haciendo creer que lo que estás viendo es un video casero, es una acción que la hizo alguien, incluso el video se subió desde una cuenta así anónima en YouTube. Entonces, todos esos son elementos que aportan a que el concepto de la idea sí hiciera sentido. O sea, si hubiéramos hecho el video súper bien producido, las tomas excelentes de la camioneta cuando le estamos parqueando, no hubiera tenido el tono que queríamos, no hubiera sido el concepto de acto vandálico, que tal cual, ese era el concepto. ¿Y cómo se logra vender esas cosas? De verdad que es suerte, es mucha labia del director creativo que teníamos a la cabeza en ese entonces. Veníamos de hacer buenos resultados con premios, entonces estaban como animándose a querer hacer cosas. Y como te digo, fue una consecuencia de acciones, porque seguimos el protocolo, seguimos el camino que se hace para reportar ese tipo de cosas, que es básicamente entender cómo funciona el concepto de un acto vandálico, de un crimen, por así decirlo. Es que hay evidencia chafa, que hay evidencia en línea de fuentes no convencionales o no periódicos, sino que simplemente está pasando. Y por lo general lo que pasa es que alguien lo reporta a la radio, que alguien viene y dice, saben que acabo de ver ese video, no sé qué. Y lo que pasó, el cruce o lo que terminó de reventar todo, fue que estaba Amílcar Montejo, creo que se llamaba, que es el señor como responsable de toda la seguridad de aeronáutica y vial y no sé qué más de Guate. Y justo estaba él en entrevista en el programa que llamaron. Y entonces él mismo empezó a ver qué había pasado, empezó a dar la noticia, que iba a dar seguimiento, que no sé qué. Y el problema, entre comillas, fue que como de verdad estaba conceptualizado bajo el acto vandálico, todos los medios lo reportaron como un acto vandálico y como que sí era cierto y que qué barbaridad el aeropuerto, que cómo podían permitirse esas cosas, etcétera, etcétera. Pero claro, al final ya cuando se reveló y tipo los que salen en el video estaban casi que llorando porque pensaron que los iban a meter presos, porque sí llegó así como la Procuraduría, no sé quién, cómo se llama la identidad acá, pero llegó y así a ver compus y qué había pasado y quiénes eran, y a tener que demostrar que de verdad nunca se había entrado, porque no se hizo nada que violara la ley en este caso. Entonces, éticamente no creo que se rompió nada,
simplemente fue cómo terminamos contando la historia, cómo se conceptualizó para que llegara al público. No sé si eso responde a la pregunta de cómo venderle aquí. Creo que es mucho llegar siempre con propuestas. Obviamente esa fue la última que compraron así de grande. Al año siguiente, para el lanzamiento de Picanto, les propusimos botar un Picanto de la tacuacina, de las que llevan los carros en carretera, y que se cayera solo para demostrar que no le pasaba nada por la nueva seguridad que traía. Pero eso sí, no te iban a dejar. Sí, no, está súper cool. Te digo, a mí me sorprende porque particularmente yo, bueno, acá yo trabajé con ese cliente y yo sé que para venderles cosas, eso sí era como estar vendiendo algo, o sea, sí es de ingeniársela, y la idea está súper chévere, y sí es de ingeniárselas muchas, porque sí no es tan fácil eso. Entonces por eso me quedé como sorprendida, ¿vea? Por ver quién era él. No. Ajá. Y al final, de verdad que sí funcionó. O sea, más allá de creatividad y todo, se ganó Gran EFI acá, que nunca se había ganado uno por parte de la agencia. Se acabaron las unidades, tuvieron que hacer el test drive en lugar de hacerlo de a uno. Eran como, obviamente eso fue tiempo pre-COVID, te subías al mismo carro con extraños para poder hacerlo como en conjunto, porque no podían hacer tanto tiempo. Entonces sí le fue bien. Al final le fue súper bien a la campaña, pero golpes de suerte y combinaciones ahí también. No, pero súper chivo. Así que gracias. Y ahora sí, viene la parte que nos gusta a todos. Ah, ya está la mujer, ya no se me movió en esos, perdonen. Bueno, como sé que han estado trabajando con Carlitos en otras cosas, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿Y de qué trata el ejercicio? Pues el primer concepto es que es un restaurante, y el segundo concepto es Godzilla versus Kong, que si no estoy mal era parte de lo que habían estado investigando. Sí, de eso. Va, entonces, ¿qué vamos a hacer con la combinación de esos dos? Un platillo. No hay que conceptualizar ni el restaurante, ni todo. Pensemos que es un restaurante con tema de Godzilla versus Kong, y lo que tienen que pensar es, ok, ¿cómo combinar esos dos conceptos y que la parte de en medio sea un platillo? Puede ser entrada, puede ser bebida, puede ser postre. Simplemente es el nombre y cómo se imaginan que sería. Por ejemplo, voy a decir algo. Ah, bueno, aquí hay un banana con, y es un banana split que tiene bolas de sorbete verde, porque es como el rayo de con, y no sé qué, y no sé cuánto. Entonces es básicamente una descripción. No tienen que hacer más, simplemente quiero ver que logren combinar esos dos conceptos. Y para eso vamos a tener 10 minutos. ¿Es un platillo con King Kong y Godzilla o un platillo para cada uno? Es el restaurante es de la película. Ustedes ya saben de qué trata la película, ya vieron un poco de info. Entonces, yo tengo que venir, y si yo estoy en mi mesa y me ponen ese plato, tiene que tener sentido que sea de la película. ¿Me explico? O sea, un plato. Va. Listo, entonces, 10 minutos para que lo presentemos. ¿Otra duda para arrancar? No, todo claro. Va, démosle. Unos momentos después. Va, listo. ¿Cómo van? Aquí. ¿Ah? Yo Ya ya lo estuve. tengo. Va, quieren, levanten manita los que ya lo tengan.
Y ahí Gus ya les dejó una encuesta para saber con quién van. ¿Con quién vamos a dónde? Perdón. ¿A dónde? ¿Con quién van entre Kong y Godzilla? Ok. Vale, vamos a ver hasta las 20, o sea, un par de minutitos más para los que no tienen su plato todavía. Hola, yo pensé en unas bebidas, no sé si hay problema con eso. Cuenta. Sí. O sea, es algo que pueden vender en ese restaurante. Sí, chévere. Yo hice un combo. Va, súper. Teníamos que incluir a las dos o se podía solo uno. No, podía ser solo una. Ah, ok. Va, si quieren arranquemos con... ¿Hay voluntarios? Vaya. Va, dale, Ana. Vaya, mi combo es Burroxila nasty con colmillos crunchy y toxicola. ¿Cómo se escribirlo en el chat? ¿Cómo Ahorita es Burroxila nasty con colmillos crunchy y toxicola. Es como un combo de burritos con colmillos y soda. Va, y toxicola. ¿Qué tiene la toxicola? Burro. ¿Qué color es? La toxicola verde. Va. Mirgo. Voy. Burroxila nasty con colmillos crunchy y toxicola. Vaya, ahorita se está mandando mi interés talento. Tranqui. Ahí está. Va, buenísimo. ¿Quién más nos comparte? Yo tengo uno, pero yo combiné los dos, entonces el platillo se llama The Monster Kitchen, que son cortes de carne titánicos, bañados en una salsa radioactiva. Ok. Así, es sencillito, ¿verdad? Va, súper. ¿Qué se llama Monster Kitchen? Sí. Va. En principio creo que está bien, pero ¿qué pasa con Monster? Que Monster te puede aplicar mucho más allá de la película que estamos hablando, ¿me explico? Ok. Entonces, cuando ya vamos teniendo como los conceptos un poco más cerrados, lo ideal es que no se vaya tu concepto. Ahorita puede ser con otro monstruo, pero que se quede más amarrado a tu marca, a tu esencia, a que sea mucho más único
justo para tu producto, en ese caso para la película, por ejemplo. Ok, sería como Sila Kitchen. Puede ser, puede ser. Lo que pasa es que ahí te estás siguiendo ya como al nombre más restaurante y no enfocándote en un plato en sí, ¿me explico? Ok. Sila Soap. Inventando. Sí, Sila pero está pupusas. bien. La idea es que lo vas cerrando y de que yo veo eso en cualquier menú y digo, ah, puta, esto es de Godzilla vs. Kong. Que es mucho de cómo hacen tipo los cines para los promocionales, para cuando le ponen cualquier nombre a la misma palomita que pedís, pero hoy es palomita de Gru o de Minion porque inventan que tiene algo más, pero es, ok, ya se cierra en el concepto que van a querer vender. Okay. Pero bien, bien. Listo. Veamos César y después Ivania. Hola. Hola. Sí, que se me está poniendo un poco lenta la compu. Yo no pensé en nombre, solo en cómo va a ser la bebida. Me basé en lo siguiente, que en la cultura japonesa es muy común beber té y en la cultura gringa es como muy común beber malteadas, como una bebida muy representativa. Entonces, el de Godzilla sería un té. Busqué que el té de matcha es como bien famoso en Japón, pero no sé a qué sabe. Así que mejor me decanté por un té verde o un té de menta con leche y con tapiocas de color rojo en el fondo para Godzilla. Y la malteada debería ser la de Kong, sería una malteada de chocolate con leche y banano, con crema chantilly y con un topping de chispas de chocolate. Y bien salvadoreño, para írselo a dar a un minutero, debería ser la mitad de menta y la mitad de Coca-Cola, con el topping de la jalea de tamarindo. Va. Creo que está excelente el hecho de que te fuiste a qué significa qué significa Godzilla, o sea, porque tiene toda una historia, porque tiene toda una cultura japonesa detrás, porque tiene toda esa cocina, por ejemplo, también que puede entrar básicamente en un plato y que ya lo amarra también a la cultura donde se desarrolla. Entonces, súper. Voy yo, ¿verdad? Dale, ¿Me das permiso de presentar? Sí, dale. Bueno, ahí vos te deja presentar. Es que a mí me gusta hacer como mood boards para este tipo de actividades. Sí, pero ahí puedes compartir, no te preocupes. No sé si logran ver. Sí. Vaya, a mí se me ocurrió un postre. Aquí lo puse como por separado, pero en realidad está unido, pero obviamente pues no había fotos de eso. Entonces yo le puse Tsunami at the Jungle y para representar como la parte de Godzilla era helado de vainilla con syrup de blueberry o curazao y ralladura de Jolly Rancher como para simular lo de las espinitas. Y para la parte de Kong sería el helado de chocolate con chispas de chocolate y el syrup de fresa, como para representar lo rojo. Yo la verdad que me dejé llevar por esas dos imágenes que encontré, como para conceptualizar, creo yo. Súper. Está muy bueno, la verdad. Y excelente que hagas el mood board al final, siempre recolectar imágenes, tener todo ese mundo de referencias. Si no sos tú quien diseña, si no sos tú quien termine ejecutando la pieza, es clave el poder transmitirle ya sea al diseñador, ya sea a la agencia, todo eso que tener de input para que de verdad también lo transformen ellos en lo que van a estar visualizando. Súper bien el tener dos sabores diferentes, dos colores diferentes, o sea, eso te refuerza que estás hablando de una batalla, que incluso estás desde la comida eligiendo una opción, así que súper, si pudiera poner nota te pongo 10, está súper bien. Gracias. Pero cool, o sea, eso es, si se fijan, es el jalar elementos y los elementos se vienen, como les decía, en la ejecución, en lo gráfico, en lo que traemos, en
bueno, Kong tiene que ver más con fuego y Godzilla con rayos neón y esos colores, entonces traigámoslo a la ejecución, bajemos todo lo gráfico de cada uno, lo visual que trae ya ese mundo, pasémoslo a el nuevo mundo que estamos creando, que en este caso pues sería el postre. Entonces, súper bien, muy buen ejercicio el poderlo traer de esa forma. No sé si alguien más se anima a presentar un último postre, si no seguimos también con la presentación. Yo. Dale. No fui tal vez tan creativa como hasta ahorita, pero tal vez. Bueno, pensando que Godzilla proviene de un huevo, ¿verdad? Un huevo de dinosaurio, y pensando en un postre, ¿verdad? Y también pensando en los rayos atómicos, entonces se me ocurrió como un nombre no tan creativo, pero huevos atómicos, ¿verdad? Donde sería el concepto del huevo de dinosaurio, un chocolate blanco con sus respectivas manchas características de un huevo de dinosaurio y que adentro pues tuviera esas características de colores atómicos, ¿verdad? O neón, como me decís, ¿verdad? Pero saborizado a menta, entonces esa mezcla de chocolate con ese sabor a menta y pues eso básicamente. Súper, también. Ya vi por qué todos hicieron platos de Godzilla, ya vi en la votación que nadie va con el pobre mono, pero bueno. Yo la verdad iba con el mono, pero tiene más mística el mundo de Godzilla también, entonces súper bien. De nuevo, vuelvo a explorar todo el mundo, todo lo que significa Godzilla, traer un huevo, claro, porque viene de él, entonces estás viendo que sí son de los dos, obviamente si ves huevo no es de Kong y ya sabes que te vas para Godzilla, entonces súper bien también, la verdad ese ejercicio era para eso, para que entiendan cómo se empieza a extender. Flor. ¿Puedo? ¿Sí? Dale. Yo hice un dúo de hamburguesas y les puse las titanescas. Adicional a eso, creé 2 tipos de salsa. Una se llama la atómica y la otra la indestructible. Y no sé, se me ocurrió ir un poquito más allá y quizás no sea tan creativo, ¿ya? Pero hacer como una especie de reto donde las personas que elijan comprar las titanescas se les hace el reto de probar quién es el rey y quienes aguanten probar las salsas se llevan, ¿qué? Hamburguesas por 1 año gratis o la siguiente compra no la pagan. Entonces, esa sería mi idea. Súper. No, va, por ejemplo, ¿qué está bueno de tu ejecución? Qué bueno que te vas a una dinámica y es una dinámica donde hay retos y donde tenés que demostrar quién es rey de una u otra forma. ¿Por qué? Porque sí tiene que ver con el concepto de la película. O sea, no estás hablando algo completamente desconectado, sino que sigue bajo la temática de todo lo que es Kong versus Godzilla, porque es reto, es competencia, es ver quién aguanta más pijeo. Entonces, súper, ahí va, pero ven cómo el concepto sigue para dando y sigue para jalar a más formas. Entonces, re bien. Va, y ahora sí, les voy a seguir presentando. Traté de arreglar los videos en lo que me desaparecí, pero igual los vamos a tener que seguir viendo por aparte. Pero ok, entonces, ahora que ya salimos de este ejercicio, vamos a entrar un poquito a cómo ponemos el concepto creativo en términos bonitos. Y aquí es cuando ya entramos a lo que conocemos como cuál es el concepto publicitario, que básicamente es el concepto creativo, pero cuando ya estamos hablando de publicidad, cuando estamos hablando de pasarlo a mensajes de comunicación, el concepto es una forma, como hablamos, de resumir el mensaje que queremos dar como marca en un momento determinado. Cuando es mucha comunicación, cuando es tanto lo que queremos decir, por lo general tenemos que encontrar ese tipo de frases que resumen toda nuestra idea, que resumen nuestros beneficios, nuestro punto de vista, todo lo que queremos como marca, lo tratamos de resumir en esas frases poéticas, mucho más románticas, mucho más cortas, fáciles de recordar y que como frase se vuelven el concepto, se vuelven algo
que tiene asociaciones, que engloba muchas relaciones y, por ejemplo, no es lo mismo decir nuestro chocolate tiene tantos ingredientes y te llena tanto que evita que te dé hambre en cualquier momento y comiences a sentirte mal. Claro, salir con un anuncio que diga todo eso, con comunicación que diga todo eso, es como, qué largo que están diciendo, a que se... A decir, no eres tú cuando tienes hambre. Y yo creo que todos vamos a saber de qué marca estamos hablando. Todos entendemos lo que quiere decir y el "you're not you when you're hungry" tiene muchas expresiones, tiene varias formas de cómo va a irse contando. Y como les decía al principio, un concepto no se forma solo con anuncios publicitarios, se va formando con muchas acciones y es algo que vamos a ver un poquitito más adelante. Pero para los que no estén tan familiarizados o a qué se refiere y cómo lo terminamos contando, vamos a ver el ejemplo de video. Y ahí me cuentan, yo creo que, no, les estoy proyectando el que no es. Me cuentan, yo creo que ya va. ¿Qué te pasa, Carlos? Pues dejen de estorbar. Cada vez que te da hambre te pones como nena. Eso no es lo que piensa tu novia. A ver ya, Carlos. Cómete un Snickers. ¿Mejor? Mejor. No eres tú cuando tienes hambre. Snickers. Ok. Entonces, contarlo de esa forma, contarlo de un modo que tiene humor, que tiene un resumen, que tiene una historia. La gente llegar a ese tipo de concepto, llegar a no sos tú cuando tienes hambre, eso es como el concepto macro, esa es la forma en como yo le di una historia a todo lo que tenía. Entonces, a lo mejor, y el concepto se puede llamar el hambre te cambia. Y eso es lo que saca. No sos tú cuando tienes hambre, es la frase que vemos en las vallas, en los posts, en los videos, en el POP, y puede tener otras ejecuciones, pero al final, como veíamos, por ejemplo, con Pilsen y con todos por mis amigos, va cambiando la forma, el sentimiento se mantiene, y lo que vamos es cambiando la máscara con lo que presentamos. Solo que quizás esa máscara ya no serviría, ¿verdad, Limón? Porque en estos tiempos, si pones a una chava que, o sea, de que el chavo, o sea, es todo, como te digo, todo niñón, porque es chava y se cae de la bicicleta, saltan sí, las dignas y todos. Ajá. Pero ¿sabes? Tipo, ¿cuál es la ventaja de no eres tú cuando tienes hambre? Por ejemplo, esta línea de ejecución, ahí se lo voy a subir a la presentación. Tenés donde sale, bueno, si bien sale la Belinda, pero de repente sale un atleta y que es todo cholo y no sé qué es. Hay varios personajes que al final no es que te acuse de ser niñón o llorón, sino que simplemente sos una diva, y una diva puede ser hombre, puede ser mujer, y ahí va cambiando. Pero tenés razón, a lo mejor y poner a Belinda de ejemplo ahorita no nos va a funcionar hoy en día, pero tipo en Australia hicieron una con esta misma idea, con este mismo concepto, porque miraban que mientras más calor había, la gente se quejaba más en redes y puteaba más, algo así. Entonces, dependiendo qué tan enojada estaba la gente ese día, era más barato el chocolate. Entonces, como para calmar a la gente, que sigue siendo la misma plataforma, sigue siendo el mismo concepto, solo que con otra ejecución. Qué chivo está ese. A ese los voy a buscar. El caso ese es súper alegre. Va, o por ejemplo, decir, cada quien es único y no necesitamos que los medios nos digan cómo ser para sentirnos valorados e interesantes.
No, pues claro, o sea, pero estarlo diciendo todos los días, todo el tiempo y estarlo viendo, tenemos que hallar frases, tenemos que hallar conceptos que abarcan conversaciones que ya entendemos, pero que lo pasan en un modo que es bonito de escuchar. Entonces, acá es el caso de Axe, que este, por ejemplo, así como decías, cambia y los conceptos van cambiando y vamos viendo que es aceptable en la sociedad, y esto fue para el lanzamiento nuevo de imagen de Axe. ¿El cuerpo perfecto? ¿En serio? ¿Quién necesita estar todo marcado cuando tenés tu nariz? ¿Y quién necesita la nariz cuando tenés el look? O el fuego cuando roqueas esos tacos. O los tacos cuando todo va sobre ruedas. La mirada. ¿Quién necesita esa mirada cuando tenés ese libro? O el libro cuando tenés huevos. ¿Quién necesita todo eso cuando tenés la puerta? Cuando tenés la pasta, la cabeza, el toque, o el... ¿Quién necesita otra cosa cuando vos ya tenés lo tuyo? Ahora, trabajalo. Ok. Find Your Magic, encuentra tu magia, fue el nuevo camino creativo, la nueva frase, el nuevo concepto con el que salió Axe. Entonces, cuando hablamos de magia, ya tenemos un imaginario, ya sabemos más o menos de qué estamos hablando con el término de magia. Encuentra tu magia es una forma muy resumida de decir, cada quien tiene algo que lo hace especial, cada quien tiene con qué hacer trucos, por así decirlo. Entonces, son formas en las que tenemos que encontrar esas frases de cómo lo podemos resumir, cómo podemos decir, ¿qué es Axe ahora? ¿Qué me va a decir? ¿Qué call to action le va a poner? ¿Cómo lo voy a expresar? ¿Cómo lo bajo a un concepto, a una sombría, a una cajita en el que la gente pueda entender de qué estoy hablando? Y no sé por qué empecé con los grandes y famosos del mundo y voy a terminar con el mío. Pensemos que ese era el primero que mirábamos para no tenerlo de comparación con el de Axe y de Snickers, por favor. Vale, vamos a ver este, y eso sí les puedo explicar un poco más. Lo más importante de nuestro viaje es que está hecho de cada uno de los tuyos. Son 80 años con Guatemala. Go West. Va, entonces, les voy a explicar un poquito de este. Que es justo esta parte. Me cuentan, yo creo que ya se mira otra vez mi press. Sí, ya se ve. Va, entonces, la frase que teníamos, por ejemplo, en el comercial, la frase que teníamos
en el anuncio, en el punto de venta era 80 años viajando contigo. Conceptualmente, nosotros decidimos llamarle a eso el viaje de tu vida. Entonces, ¿por qué, digamos, concepto versus frase puede ser diferente? Porque eventualmente hay puntos en los que queremos decir otra cosa o queremos reforzar ciertos mensajes, pero al llegar donde un cliente, al vendérselo a un equipo interno, al tenerlo como resumen de idea de todo lo que queremos decir, tenemos que darle, o a mí por lo general me gusta poder tener ese nombre que es un poquito más romántico, más elaborado, que te vende más, que te da millaje, que puedes decir, aquí sigo apuntando, y está obviamente armado de dos conceptos, en este caso vida, por así decirlo, porque tu vida, pues claro, tiene formas, tiene etapas, tiene momentos. Esto era para acelerar tal cual como vemos acá, que son los 80 años, y luego dices, ok, ¿qué tiene una gasolinera? ¿Qué te da el combustible? Al final te da que te puedas mover, que puedas tener viajes. Entonces, ok, tenemos un viaje, tenemos 80 años, que literalmente 80 años es una vida entera. Entonces, empezamos a amarrarlo a modo que nuestro juego de palabras, nuestra frase romántica, lo que íbamos a tener, se termina llamando el viaje de tu vida. ¿De qué consta el viaje de tu vida? Pues así como un viaje, pero en lugar de ser un viaje donde hay destinos, porque el viaje tiene destinos, si la vida fuera un viaje, los destinos que pudiéramos decir que son ir de un punto a otro. Entonces es, por ejemplo, si vieron bien el comercial, es como que empieza cuando solo son la pareja, cuando van a ser la familia, cuando te mudaste de casa, cuando llegaste a tu primera casa grande, cuando terminaste los estudios de la U, cuando hubo, aquí nunca han ido al mundial, pero bueno, cuando fuimos al mundial, y esos puntos que son relevantes para la vida, y los vamos conectando con diferentes viajes literalmente en otros carros. Entonces, es una combinación de dos esferas, como les dije al principio. Es la esfera de viajes entrando a la esfera de vida, a la esfera de logros, y básicamente así es como terminamos armando en pasos simples este concepto de viaje. ¿Alguna duda en este ejemplo? Yo tal vez solo agregarle, el ejemplo es uno muy parecido a una campaña que también sacó aquí en El Salvador, Super Selectos. Creo que ahí el eslogan de campaña era desde siempre. Realmente como Sí. el concepto era casi el mismo, en donde ponían como todas las etapas de la vida, pero que todas las han vivido en el súper. No me acuerdo, como para conmemorar cierto tiempo de la cadena Creo de que fue para un supermercados aquí en el aniversario país. también. Que es, se recuerdan en la clase pasada que yo les dije, el concepto creativo no necesariamente es exclusivo de una marca. O sea, porque puede ser expresado en otras cosas. ¿Qué pasaba? En este caso, el viaje, por decirlo, pasaba en el súper. O eran los momentos, y que pega completamente con un Super Selectos, porque es cierto, mientras va pasando tu vida, ahí vas haciéndolo. Igual tenés un carro que es lo que te sirve para ir al hospital, para ir a tu casa, para ir al estadio, para ir a clases, etcétera. Entonces, tienen que ver y se parecen bastante, ¿cierto? Ya recordé cuál es. Porque vas contando un viaje, pero estás haciendo lo mismo. Simplemente es, ok, en este caso eran viajes en carro, en el otro caso son idas al súper y destinos. Entonces, ¿qué estamos cambiando? Cambiamos la esfera de viajes en auto por la esfera de supermercado. Entonces, ¿qué pasaba en el supermercado? Compras comida para diferentes etapas. Claro, tu cereal, por ejemplo, ya no es el mismo cuando solo sos tú, cuando tenés niño, cuando ya se fueron. Entonces, pero todo viene en la combinación de esas analogías de las dos cosas. Pero súper buen ejemplo el de Selectos. Ok, y vamos a ver
uno que es clásicos de la publicidad también, que es de las campañas un poco más viejas de Sprite, pero creo que conceptualmente aportan mucho para lo que estamos queriendo entender. Entonces, vamos con este. Hey, vos, Sprite tiene algo para decirte. El regalo importa. Vos lo sabés, yo lo sé. Cuando alguien dice, no hacía falta, no es sincero. Sí hacía falta. ¿Para qué hiciste la fiesta? ¿Creías que era una inversión? No, nadie te trae nada. Pero ojo, tampoco te confíes de cualquier boletito, porque no todos califican como regalo. Abrís el de la abuela y tu cara lo dice todo. Así que cuando te toque regalar a vos, ponele onda. Porque todo vuelve. Para la próxima, pensalo. Sprite, las cosas como son. Alcanzaron a ver y oír, porque vamos a hacer un pequeñito ejercicio con ese también. Me costó un poco entender el audio. Va, tranquilo, lo vemos juntos acá. Sí, ¿qué concepto, en la forma, en cómo está toda la situación contada, qué concepto creen que usaron en cuanto a forma? Creo que fue lo de los regalos, si no me equivoco. Ok, pero regalos es parte del contenido, digamos. Los regalos es parte de la historia, pero en forma, en cuanto a cómo lo están contando. Dale, Ninette. Perdón, no, perdón, te interrumpí, no. ¿O ibas a seguir? No, dale. No, fíjate que yo creería que no son los regalos, sino que hay ahí un insight bien importante de que, por ejemplo, a veces nosotros decimos cosas que realmente queremos, que decimos que no las queremos, pero realmente las queremos. Entonces, básicamente yo diría que el concepto son como esas verdades que ahí están, las cosas como son. Vos siempre vas a decir, no me traigas nada para el cumpleaños y con que vengas es suficiente. Pero eso es paja, en el fondo, si querés que te lleven algo y algo que sea chivo. Entonces siento yo que quizás van siendo como esas verdades de la vida, el concepto, esas verdades de la vida. Hay otros siempre creo que de Sprite, de una de como que el físico no importa, no sé si existe ese, que no importa, pero al final sí. Entonces creo que ese viene siendo el concepto y las demás, sí, como tú decís, viene siendo como el contenido. En este caso es el insight de regalo, ¿verdad? De que esa es mentira, de que aunque vos digas que no querés un regalo, siempre esperas un regalo. Exacto. Va, entonces, ahorita que ya lo están discutiendo y todo, ¿creen que es un concepto concreto o un concepto abstracto? Abstracto, totalmente abstracto. Así es, porque el concepto, si lo simplificáramos a más no poder, estamos hablando de honestidad. Que es justo lo que se dice, decimos verdades que están ahí que no queremos decir, pero es ser honestos. Entonces, ser honesto es un concepto abstracto que le están dando forma y se está llevando a una frase publicitaria que es las cosas como son. Entonces, las cosas como son significa ser honesto, no mentir. ¿Y por qué lo dice Sprite? Porque Sprite tiene menos azúcar, porque es transparente, porque su botella no es negra como Coca-Cola, etc. Entonces, ven cómo es un concepto abstracto el decir, no, somos brutalmente honestos, puede llamarse el concepto, si queremos decirlo así. Y baja a una expresión que nos hace entenderlo mucho más fácil porque es una frase común, es una frase del día a día, pero que sigue manteniendo la esencia de lo que queremos decir.
Y en cuanto a la forma, yo creo que por el audio no se oye tanto, pero para mí, por lo menos, es como que tiene conceptualmente en forma como un documental, porque tiene a este locutor encima, tiene esta voz en off que te está contando todo, que te está describiendo, que te dice ciertas acciones. Entonces, por eso les decía, a pesar de que ya hay un concepto de marca, ya hay un concepto de comunicación que queremos dar, nosotros siempre vamos a poder agregar ese layer que es el de la forma. Así como el caso de Kia, donde el layer de forma era vandalismo, era un video amateur, era un video hecho en casa. Entonces, esa es cuando hablamos de el concepto de forma que se le está dando. Y luego, para ir casi terminando, no crean que lo voy a extender mucho, hay un momento en el que toca decidir si lo que estamos viendo son conceptos o son ideas y cómo las podemos diferenciar. Me va a saltar el ejemplo de idea, que es una idea conceptual, y luego se las muestro. Pero al final, ¿cómo las diferenciamos? Y esto es a lo que yo también, de nuevo, eso es una forma... Atrás, nada más, solo para tomar una. ¿El qué? No, el slide anterior. Ah, espera. Pues. ¿Esta o esta? Esta. Ya. Ahí nos avisas. Ya. Bueno, entonces, un concepto no es lo mismo que una idea, y cuando hay que diferenciarlos, básicamente, esto yo lo hago muy en lo personal. De nuevo, son formas que a mí me sirven mucho de cómo hacerlo en el día a día, y es pensando como Bruce Lee. ¿Y a qué me refiero yo cuando digo, ok, pensemos como Bruce Lee? Al momento de pensar conceptos y de hacer ejecuciones y tener cosas más grandes. Bruce Lee tenía este dicho, tenía esta frase y esta forma de pensar que era: sé como el agua, sé el agua. Entonces, ¿qué se refiere Be Water? Y a mí me gusta un montón, porque es eso, en resumidas cuentas es librarse de las formas, porque así como el agua, si la ponen en una botella, el agua es una botella. Si la ponen en una tetera, será una tetera. ¿Y por qué? Porque el agua puede fluir o el agua puede golpear. Al final, cuando tenemos una idea líquida, como se le suele llamar también, son conceptos mucho más grandes, son ideas mucho más grandes, porque pueden tomar diferentes formas, pueden tomar diferentes ejecuciones sin perder la esencia. Así como vimos el You're Not You When You're Hungry, puede tener miles de ejecuciones, porque no es una ejecución, no es una idea, sino que es un concepto que está mucho más armado, que tiene derivaciones. Entonces, ¿qué pasa con un concepto? Un concepto debe ser lo suficientemente grande para poderse expresar en diferentes formas sin perder su esencia. Entonces, volvamos a las cosas como son. Las cosas como son puede ser contenido, puede ser una película, puede ser una acción, puede ser una promo, pero es mucho más grande que simplemente una acción y no poder pasar a ser algo más. Los conceptos, al estar compuestos por otros menores, es decir, así como vemos, por ejemplo, el viaje de tu vida o el súper de tu vida, estamos hablando de el concepto de súper, el concepto de viaje, el concepto de vida, y todos van agarrando diferentes formas y por eso pueden ser expresados en diferentes canales. Entonces, un concepto te va a abarcar, por lo general va a ser mucho más fácil sacarle vueltas y ejecuciones y darle la larga. Pero luego, las ideas, por lo general, tienden a ser una ejecución concreta. ¿Qué pasa con esas ejecuciones? Tienen una forma establecida y tienen un fin también claro. No hay mayor vuelta, no hay extensión, es simplemente una ejecución. Puede ser un BTL, puede ser un anuncio de radio, que si bien tienen un concepto,
pero es un concepto mucho más limitado y que termina siendo una sola ejecución. Les voy a poner un ejemplo y si quieren discutimos si lo consideran concepto o ejecución. Vamos a ver. Aquí. Me cuentan, yo creo que ya se ve. Oh, the Blizzard. The most famous ice cream created by Dairy Queen. So cold and creamy that it is served upside down without spilling one bit. Or it's free. So, to promote it accordingly, we built a whole store upside down. This is the Blizzard store. From the bottom to the top, we recreated the store experience completely upside down without missing any detail. Oops. Actually, the engineering design wasn't the biggest challenge. Our salespeople would have to be upside down too, so we enrolled acrobats to serve the delicious treat. The performance would not escape anyone's eye. The event created a lot of conversation in social media, with internet users offering their own theories about how the effect was pulled off. The Blizzard Store. Give your day a twist. Ok, entonces, para terminar, ¿quién cree que esto es un concepto y quién cree que esto es una idea, una ejecución? Yo creo que es una ejecución. O sea, no hay yo no sé, no hay concepto, sino que la idea es que tan congelado está que no se puede caer. Entonces la ejecución es esto, jugar con la gravedad, poniendo como estos lugares donde te lo pueden dar de esta forma, pues, y se demuestra el punto. Sí. Ok, ¿alguien más que quiera dar su punto? Yo concuerdo con que es una ejecución, pero pienso que es como parte del concepto grandote de la marca, que incluso hasta el loguito de la marca está al revés en el vaso, pues, entonces siento que como que refuerza el concepto general de que a huevo es un helado tan cremoso y fuerte que aunque lo pongan al revés no se cae, igual que como la tienda completa, pues. Ok. Para mí esto sí, creo que sí es un concepto realmente porque se puede llevar a cabo de varias formas. O sea, vos puedes hacerlo como tan simple como enfrente del cliente, darle vuelta a tu vaso y que no se caiga, a una ejecución súper grande como llevar la tienda y a tus empleados pues de cabeza. Entonces sí, para mí creo que eso ya viene siendo un concepto porque lo puedes adaptar a varias cosas. Ok. Digamos, el concepto es el upside down y que lo puedes voltear y todo, pero la tienda en sí es solo una ejecución, como decía Jaime, de un concepto más grande, pero lo que está vendiendo acá y lo que estamos viendo es una ejecución muy puntual de un concepto mayor, pero no pudiéramos decir que la tienda de cabeza de Dairy Queen en este caso es un concepto. Sí puede existir el concepto de la tienda de cabeza y ya tiene más ejecuciones y no tiene que ver precisamente solo con un producto, que es el que están moviendo acá. Entonces, hay que tener claro que cuando nos piden una comunicación, cuando nos piden una ejecución, saber si lo que tenemos que llevar, lo que queremos hacer es una acción que pase una vez, que funcione para una campaña, que es algo muy puntual, y decirlo como es. O sea, esto es una acción publicitaria, eso es una acción promocional, pero no podemos y no tenemos que caer en el error de decir que
Y el concepto es la tienda al revés de Burger King en este caso, porque eso es una ejecución y es algo que va a pasar, va a tener una vida muy limitada y no va a caer en otras ejecuciones. Entonces, más o menos así vamos a ir delimitando la diferencia entre ideas y conceptos. El punto de esta clase era que empezáramos también a hacer ejercicios, a empezar a compartir ya como puntas y vueltas. Y la otra clase, como les decía, lo vamos a empezar a ver también del lado de cliente y ser los que juzgan a los pobres creativos que nos la pasamos ahí desvelados. Entonces, hasta acá quedaría clase 2. Y qué bueno que están participando, que estemos haciendo ejercicios. Y ya saben, entre semanas, si tienen algún caso, si vieron algo, si quieren que lo discutamos el otro martes, también me lo pasan y también hacemos foro de lo que hayan visto. Mira, una consulta. Dale. ¿Dónde podríamos o qué canales de YouTube vos nos recomendás como para estar al tanto de las mejores campañas, donde podamos como refrescar eso de los conceptos, los mejores conceptos que se están dando? Yo creo que, mira, al ser conceptualización lo que estamos hablando, seguir canales de premios y ver mucho proyecto de film funciona. El canal de Cannes, el canal del Ojo de Iberoamérica, el canal de Dieline, Clios, por lo general. Si querés, yo le voy a pasar a Gus una lista como de canales para que estén siguiendo y ahí estar viendo bastantes ejemplos. Ok, está bien. Bueno, si se fijan, o sea, anuncios como el de Sprite, que era mucha narrativa y mucho cuento y que de verdad te dejaba contar ese concepto, hay pocos ya. O sea, hoy en día Sprite tuviera que contarnos eso en 3 segundos y rogarle a Dios que lo entendamos, pues. Entonces, por lo general van a ser tal vez un poco más viejitos los que usemos de referencia para el ejercicio de conceptualizar, pero igual yo les dejo con uso un par de canales para que tengan ahí en suscribido. Gracias, Mario. Súper, ¿no? Un gusto volverlos a ver. Sí, muchas gracias. Estuvo chivo. Gracias. Cualquier queja o comentario se lo hacen a Gus y que Gus me diga y lo cambiamos para el martes y vamos viendo cómo le metemos más vuelta. Gracias. A mí me gustó. Gracias. Chao, hasta luego.